Saludos. Desde Edumate, gracias por acompañarnos en una nueva sesión de la Semana Peruana de la Matemática. Bienvenidos a esta nueva sesión que organiza Edumate. Presentamos con esta experiencia una semana dedicada a intercambiar experiencias entre las instituciones que forman docentes en la especialidad de matemática, teniendo en cuenta que el 14 de marzo, este viernes inmediato, se celebra el Día Mundial de la Matemática, que fuera instituido por la UNESCO. Son cada día reuniones con profesionales de diversas universidades a quienes agradecemos por su participación con la finalidad de conocer avances, propuestas relacionadas a la formación de docentes, con un objetivo: promover acciones conjuntas para el desarrollo de la matematización y de la matemática en el sistema educativo, entendiendo que un tema es razonar la realidad y otra es medir la realidad. Entonces, en este encuentro de lo que es la matematización y la matemática, hay grandes retos que tenemos que atender los educadores con la finalidad de superar los estadios en que nos encontramos en los rankings internacionales y en lo que necesitan nuestros estudiantes para lograr mejores niveles de competitividad. Agradecemos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, al Instituto de Matemática y Ciencias Afines, así como a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la Escuela de Posgrado, y a la Universidad, también a la Universidad Nacional de Ingeniería, y en particular al Instituto de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, como también a aquellas universidades que han atendido nuestra invitación, que por razones de agenda no todas pudieron estar, pero que tenemos con ellos ya algunas iniciativas que podremos ir anunciando en el transcurso de las próximas fechas. Entonces, iniciaremos esta sesión presentando a la universidad que en la fecha nos va a acompañar, y se trata de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Esta universidad fue fundada el 6 de julio de 1822 por don José de San Martín por decreto supremo, que creó la primera escuela normal de preceptores. Por ello, esa es la fecha del Día del Maestro. Su primer director fue el inglés Diego Thompson, y esta universidad, en 1850, siendo presidente don Ramón Castilla, se le denominó Escuela Normal Central de Lima. Posteriormente, ya en 1871 modificó su nombre por Escuela Modelo de Instrucción Primaria, y en 1905, durante el gobierno de José Pardo, se transforma en Escuela Normal de Segundo Grado. Posteriormente, ya en el año 1929, don Augusto B. Leguía le dio el nombre de Instituto Pedagógico Nacional de Varones. Y luego, en 1953, hace 72 años, inició sus labores como Escuela Normal Central de Varones, para luego, en 1955, se convirtió en Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle, para que luego, por ley 15519, se convirtiera en Universidad Nacional de Educación, hecho que se concretó 2 años después, el 23 de mayo de 1967. Con esta reseña histórica, pasamos a presentar a la doctora Hilda Villafane Rodríguez de Mendoza, una profesional experta en la educación, en cuya trayectoria encontramos que es licenciada en Educación Secundaria de la especialidad de Matemática Física por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tiene un magíster en Educación Matemática por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y además estudios concluidos de doctorado con mención en Ciencias de la Educación por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ella labora para el Magisterio Nacional desde el año 1993, es docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con 30 años de servicios, y publicó 6 textos universitarios y 4 artículos científicos. Permítanseme mencionar que estos artículos científicos le dieron a ella
El reconocimiento por la universidad en mérito al aporte académico a la investigación científica en la Universidad Nacional de Educación en el año 2004, así como también en el año 2006, lo que nos permite indicar que estamos frente a una profesional de amplia experiencia y de una prestigiosa trayectoria. Doctora Villafane, su saludo en esta ocasión. Bueno, saludo al doctor Guillermo Ruiz, ¿no? Le agradezco su invitación y también a los colegas participantes de este evento. Y felicito por esta iniciativa, ¿no? De poder dar realce a la Semana de la Matemática. Muchas gracias, doctora. Es un compromiso. Entendemos que la matemática, si bien es cierto que cuando se le pregunta a los estudiantes cuál es el curso que menos te gusta, casi a coro contestan la matemática. Pero nosotros, en investigaciones realizadas y por lo que he notado en su currículo, usted también lo sabe, la matemática debiera ser lo más fácil de aprender. Pero es un asunto de ponernos de acuerdo en aquellas estrategias metodológicas y aquellos recursos didácticos que son necesarios para que esto pueda ocurrir. Doctora Villafane, empezaremos con una reseña histórica de su trayectoria en la universidad. Me refiero a los hechos de la universidad, de la Facultad de Educación. Bueno, la universidad en su conjunto está dedicada a la educación. Cuéntenos de su experiencia, algunos aspectos que tienen que ver con la universidad misma y la formación de maestros. Ya, ¿puedo compartir? Sí, por favor, yo dejo de compartir ahora y tiene usted la oportunidad de hacerlo. Se ve, está en pantalla su slide. Sí, solamente para complementar, porque ya usted ha leído la historia de la reseña histórica de la universidad, ¿no? Hacer notar que desde 1850 es el servicio que brinda, ¿no? Nuestra universidad, bueno, como una escuela, ¿no? Que ha ido progresando y que ha servido a la formación de los docentes, desde esas épocas donde se comenzaba pues por los primeros grados nada más, ¿no? Primero, segundo, que todavía en el 2005 recién se comienza a prepararse para el segundo grado. Y también desde 1929, eh, se comienza a formar docentes de secundaria, ¿no? Eh, y solamente a varones. Entonces ahí todavía había un, un, bueno, no había mucha equidad todavía en esa época. Y en 1951 ya comienza a formarse la educación técnica. Y, pero para esto se tenía que tener ya un ambiente, porque los anteriores funcionaban en Lima, pero para que funcione la educación técnica necesitaban un ambiente, porque la educación técnica se da en diferentes especialidades, ¿no? En electrónica, en mecánica, en automotores, etcétera, que se da hasta ahora. Y para eso se necesitaba un nuevo local que es el que tenemos hasta ahora, la ciudad universitaria en Chosica. En 1955, como dice, se convirtió en la escuela normal con el director el doctor Walter Peñalosa Ramírez, donde se implementa la educación integral, ¿no? Que significa estudiar, formar al hombre en todo lo que es de hombre, y que eso es lo que nosotros lo tenemos hasta ahora. Es el lema y esa es nuestra misión, ¿no? Nuestra misión de formarlos en todo aspecto, desde niños, porque también hay un colegio de aplicación donde se forman los niños desde inicial, primaria y secundaria, y donde todos los docentes que han egresado
han hecho su práctica docente en este colegio, el colegio de aplicación. Entonces, ya cuando también se ha implementado la profesionalización, ¿no?, de los profesores, porque anteriormente los profesores ya comenzaban a trabajar con quinto de primaria, tercero de secundaria. Entonces, pero ellos han tenido que complementar y esa oportunidad dio la universidad. En 1967 ya funciona como Universidad Nacional de Educación. Los anteriores años ya estaba en el 55 ya había la especialidad de matemática física y comenzamos, ¿no? Y en el 1990, a iniciativa del profesor Arturo Zulcarainga, se implementa ya para aparecer la informática, se implementa una nueva especialidad que es la matemática informática. Entonces, en la escuela tenemos la especialidad de matemática y la de matemática informática y una especialidad de informática. Eso en cuanto a la historia, ¿no? También usted me pedía sobre las estadísticas de egreso. El segundo tema, en efecto, Vale, doctora, sí, ahora conoceremos lo que usted desee mostrar. ya. Eh, la universidad, para darles el título de profesores, anteriormente se daba con monografías, ¿no? Se sustentaban, se exponían las monografías, también con clases modelo. También en la segunda especialidad, que es la de profesionalización, tenemos ahí, según el repositorio de la universidad, en monografías 3068 monografías, ¿no?, que son de egresados. Eh, y no todos de repente son titulados, ¿no?, porque también había que ver que a veces los alumnos no concluyen sus estudios, ¿no? Y, y a partir con la ley universitaria, a partir del 2022 ya comienza a graduarse con tesis. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, en matemática e informática, en el 2015 se graduó 20 nada más. En el 2016, 29. Solamente el de matemática e informática. La misma proporción más o menos también el de matemática. Y ahí vemos, por ejemplo, que en el 18, 21, 22 hay un mayor número, porque las vacantes siempre han sido de 30 alumnos, tanto para matemática como para matemática e informática. Había muchas vacantes, pero siempre solamente usaban 30. Y entonces en el 18 y 21 y 22, ¿de dónde salieron tantos? Lo que pasa que muchos se atrasan, ¿no? Y como ya iba a cambiar la modalidad de graduación por tesis, entonces en estos años pues se apuraron todos y se graduaron. Por eso que en estos años hubo más graduaciones. Actualmente hay 48 estudiantes que deben graduarse. También en cuanto a la población que tenemos en este año, ¿no?, como le decía, hemos vuelto a la presencialidad y hemos tenido 30 vacantes y han postulado, ¿no? Han postulado los 30 más algunos alumnos que son becados, ¿no? Entonces, ahí tenemos acá, estos son los postulantes. Y aquí tenemos 31 que deben ser un becado, y matriculados hay más porque seguramente se atrasaron, ¿no? Entonces, esa es la población actual que tenemos.
en cuanto a la estadística que, me, que deseaba conocer. Bien, doctora, por lo que notamos, en el área de matemática e informática, entonces hubo un pico, entendiendo que muchos de los estudiantes que se habían atrasado se congregaron hacia los años 2022 y siguientes. Y Sí, ahora tienen una población de 114 estudiantes este año habrían 43 egresados. A ver, sí. Pero en, eso solamente de matemática e informática. De ajá, matemática también debe ser el mismo número. un número similar, ya, Sí, 80. Eso significaría, si proyectamos la cifra, que en las distintas especialidades podrían tener ustedes aproximadamente 300 egresados en las distintas especialidades. Estoy pensando en el número de docentes que hay en el país en ejercicio, que son aproximadamente 400.000. ¿No? Parecía un desbalance entre los educadores que egresan de las universidades y los educadores que podrían necesitarse en el país, ¿no? Pero a su vez hay, al parecer, una suerte de no mucho interés por ser educadores, ¿no? Eh, y también hay otro problema, ¿no? Que los estudiantes, de acuerdo a la preparación, al currículum que se tiene, ellos comienzan a hacer prácticas desde el quinto ciclo, ¿no? Hacen una práctica de observación y planeamiento, observan clases, planifican tanto sesiones de aprendizaje como documentos, unidades de aprendizaje, planes anuales, ¿no? Entonces, ya se sienten preparados. Además, había que ver su situación económica, de tal manera que cuando ya están en octavo, noveno, muchas veces ya consiguen trabajo y entonces descuidan los estudios. Entonces, eh, por eso es que estamos haciendo una, una estamos de haciendo una repente un actividad. reacondicionamiento de cronogramas. No, lo que queremos hacer es llamarlos, ¿no? Llamarlos para que se gradúen, ¿no? Porque ellos a veces tienen problemas y están solamente de colegios particulares y no pueden acceder porque no tienen el título. Muchos de ellos vienen, pero a veces no saben, o ya ha pasado el tiempo y necesitan una capacitación, por ejemplo, para hacer su tesis, ¿no? Ahí ha sido el problema y estamos en cuanto al currículum haciendo modificaciones, propuestas, ¿no? Para que el estudiante tenga su tesis ya terminada, ¿no? En décimo ciclo y no tenga que estar esperando, porque cuando pasa el tiempo es más difícil para ellos hacer una tesis. Ciertamente, eso ocurre en todas las especialidades. Y Sí, muy bien que se invite a los egresados, o sí. aunque aún no hayan egresado, pero que concluyan sus estudios y así lograr fortalecer la capacidad de los educadores que debidamente graduados y en condiciones de aportar con mayor solvencia en las aulas. ¿Algún otro slide que nos desee mostrar, doctora? Este, no sé, creo que de acuerdo a la, Ya. me estoy pasando, pero solamente decirle que nos preocupamos, ¿no? Por su formación, eh, como, como hemos recibido ese, ese legado de Peñalosa. Tenemos nuestro Ujú, la misión, ¿no? Siempre es de formarlos en la parte humana y la parte de la ciencia, que en este caso de la matemática, ujú. de la didáctica para la enseñanza de la matemática. Entonces, por eso tenemos una malla curricular, ¿no? Que Mm. comprende, eh, que comprende lo que decía, lo que le quería mostrar.
y que con la parte urbanística, ¿no? Que vendría a ser los cursos básicos, ¿no? Los cursos básicos, los cursos específicos que es de apoyo, donde se encuentran las prácticas preprofesionales, ¿no? Tiene prácticas en aula, hasta las 4 prácticas, una práctica administrativa para que se puedan desempeñar como Ujú. eh, docentes, directores, ¿no? Y una práctica en la comunidad para que se puedan desempeñar en un pueblo, en, en Un un ambiente rural de repente, pero que tengan la práctica de aula. Bien, doctora, práctica, sí. Y la permítame. matemática, ¿no? Es lo más importante. En la parte de la matemática, Ujú, este, como son también de informática, entonces asignaturas de sistemas operativos, los fundamentos, ¿no? Eh, de la didáctica, lo ujú. consideramos también como esta parte de la didáctica como un curso de especialidad, y también los cursos de álgebra, análisis, geometría, estadística, Ujú. ecuaciones diferenciales, de tal manera que los alumnos también, si salen, pueden continuar sus estudios pues en ya sea en ingeniería o en matemática pura, ¿no? Si Ujú. desean. Y pero que tengan alguna base para que... Comprendo. Permítame, doctora, hacer dos comentarios. Primero, uno en homenaje al doctor Walter Peñalosa, maestro de generaciones, una personalidad en la historia de la educación peruana. Y también hacer una anotación, porque la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue la primera en comprender la necesidad de formar maestros en informática. La segunda fue la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que en el año 1998 inauguró también la especialidad de informática educativa. Lamentablemente, no hay otras universidades que hayan hecho algo similar, no en nuestro país, o no que conozca, aun cuando tengo trato y contacto con varias universidades. El tratamiento racional de la información asistido por computadoras es algo fundamental en las circunstancias contemporáneas y más aún cuando la competitividad de las instituciones depende justamente de lo que acabo de citar, el tratamiento racional de la información. De allí la gran importancia de hacer de la matemática y de la matematización del pensamiento factores imprescindibles para formar al ciudadano de esta sociedad digital y de lo que se viene. Porque llegan tiempos de mayor complejidad, llegan tiempos donde las computadoras, voy a citar mejor con precisión lo que va a ocurrir, las computadoras cuánticas. Señalo un ejemplo, un problema matemático de gran complejidad que tendría la necesidad de 23 años para ser resuelto por una computadora digital de alta capacidad de procesamiento, una computadora cuántica lo resuelve en 5 minutos. Así es, Entonces, lo que se avecina, ya las computadoras cuánticas ya están en muchas aulas en nuestro continente, ya se están fabricando. Entonces, formar maestros que logren la competencia digital en función del tratamiento racional de la información. Es imprescindible, así es. porque de eso va a depender el futuro de nuestro país, de las empresas de nuestro país, de los gobiernos de nuestro país y de la academia. Doctora, voy a presentar ahora unos slides y le voy a agradecer el espacio para compartirlo. Ya. Y continuando con a ver, vamos a ver, aquí está. Bien, nos hemos quedado en esta imagen. Ya usted ha hecho la reseña histórica. Igualmente,
nos ha mostrado estadísticas referidas a los profesores graduados por la universidad en la especialidad de matemática e informática por añadidura. Entonces, vamos a pasar ahora a esta nueva ventana. En este caso, doctora, vamos a revisar un tema de especial importancia, sugerencias para el mejoramiento, porque hay mucho que mejorar en nuestro país, específicamente en la enseñanza de la matemática. En esta ventana que está en blanco, eh, a ver, vamos a recomponer esto, lo coloco acá, listo. En esta ventana le pido su autorización para anotar aquellas palabras clave o frases fuerza que usted nos pueda ilustrar a partir del título de este slide. Sugerencias para el mejoramiento en la enseñanza de la matemática. ¿Qué podría usted anotar, doctora Villafane? Un dominio del docente de los conceptos matemáticos. Usted nos va explicando sus puntos de vista y yo voy tomando solo palabras, solo frases. Al- Bueno, en este caso, de todas maneras, el profesor debe estar preparado en todo lo que va a enseñar, ¿no? Ahora, después, bueno, vamos a ver las dificultades, ¿no? Que tenemos también, porque a veces se piensa que como ya existe la computadora y ya tenemos las, ya tenemos programas, tenemos clases preparadas, entonces ya el profesor pues ya no va a tener que prepararse. Entonces eso no debe ser, no debe ser porque eso va a depender de la formación también pedagógica del docente, y la parte didáctica y de la construcción de sus conocimientos, que es la parte que es importante, ¿no? Que es que el conocimiento de la psicología de la matemática, de psicología del aprendizaje de la matemática, que es ver cómo se construyen los conceptos dentro de la mente, ¿no? Cómo se desarrolla la inteligencia. Es eso lo que nos debe ser nuestra preocupación, porque la matemática no es solamente para hacer cálculos, ¿no? No es solamente para, no es solo no solo cumple una función, no es funcional, o sea, no solo es funcional, sino que es también formativa, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros en la matemática conocemos reglas, hacemos demostraciones, eh, desarrollamos el pensamiento lógico, proposiciones que debemos de comprobarlo ya con ejemplos o con demostraciones lógicas. eh, y, eh, y no es solamente aprenderse de memoria o no llegar a los conceptos. Entonces, a veces eso de repente es lo que está fallando, ¿no? La parte de no conceptualizar, ¿no? Solamente utilizar como si fueran eh, pastillas que solucionen esto, como aplico el otro y se acabó, ¿no? Entonces no hay un razonamiento, no hay un proceso, un proceso. Y eso no es un buen aprendizaje, no es un aprendizaje significativo, porque los conceptos se van construyendo en nuestra estructura mental. Y de acuerdo a lo que tenemos en nuestra estructura, vamos a ir recogiendo más información y vamos a estar desarrollando esa estructura, esos esquemas que nos hablaba Piaget, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es necesario que los docentes conozcan el por qué. Por ejemplo, nos dicen, desarrolle el conflicto cognitivo. ¿Por qué desarrollar el conflicto cognitivo? O sea, no es solamente plantearle un problema, hay que saber cómo ese problema recoge información que ya tiene para que pueda asimilarla con la nueva información que tiene, que viene o que la construye. Entonces él puede construirlo, ¿no? Y ahí puedo acotar a lo que decía usted,
¿no? Que es tan fácil que lo aprendan y sin embargo le temen. Pero eso es justamente porque hay un vacío. Nosotros cuando vemos a los niños de inicial, les dan, si es que la profesora también está preparada en cuanto a su desarrollo cognitivo del niño, ellos muy contentos pintan, trazan rayas, dibujan y están conociendo conceptos matemáticos. Pero cuando llegan, van subiendo y no se le da, no se sigue con ese proceso, entonces luego viene el temor, ¿no? Viene el temor como que es, y encima que le dan tantas tareas que ya no quiere, no, por eso es la fobia, ¿no? Entonces, me parece pues, que está ahí en esta parte, ¿no? Del conocimiento de la psicología para ver cómo van aprendiendo, cómo se van relacionando, cómo las neuronas se van juntando. Todo eso es muy importante que ellos sepan cómo, cómo construir un problema de tal manera que ellos puedan ir continuando en la solución, resolviendo con lo que ya saben y creando de repente otras estrategias, ¿no? Y de tal manera que encuentren. Y lo más importante también es de que al final de todo este proceso lleguen a un concepto y que lo sepan definir, y ahí es donde está pues la parte eh, de la formación también del lenguaje matemático, ¿no? Porque para uno puede tener ya el concepto, ya lo tiene pensado en la, en su estructura mental, pero hay que expresarlo para darle a conocer, para dar las respuestas. ¿Y cómo lo expresamos? Mediante símbolos, mediante el lenguaje que es propio de la matemática. Entonces, así como los nombres, ¿no? Sus nombres, y eso debe ser, pues, un proceso lento, ¿no? Y lento y con bastante seguridad, ¿no? Entonces, esa parte de repente en la primaria y luego en secundaria, ¿no? De tal manera que a nivel del superior tengan conceptos básicos, pero bien formados, ¿no? Y fundamentados, ¿no? Ujú. El problema de las dificultades, bueno, lo vamos a ver después, pero hay asignaturas, hay partes de la matemática que ya no se está estudiando, entonces ahí hay vacíos, ¿no? Ujú. Y esa estructura mental ya también va a tener vacíos. Doctora, usted ha hecho varias señalizaciones de particular importancia. En el tema del dominio de los conceptos, y citó a Piaget a propósito, hay una evolución del pensamiento, un desarrollo natural, que muchas veces ya en la secundaria y en los últimos años de primaria dejamos de atenderlo, sin recordar que cada nueva noción es bueno presentársela al estudiante desde la experimentación, lo cual significa manipular, relacionar objetos, y esto tiene pues que ver con la psicología del aprendizaje, y hoy en día estamos ya en un episodio más allá de Piaget. Piaget es incuestionable lo que él ha legado y que lo que gracias a él hemos podido conocer respecto al desarrollo del pensamiento. Pero luego Fester, también Morin y otros autores más inmediatos han llevado lo de Piaget más allá del pensamiento deductivo al pensamiento sistémico, al pensamiento complejo y ahora al pensamiento vibracional. Hay pues allí un capítulo de suma importancia que es necesario incluir en el currículo de formación de maestros, porque el conflicto cognitivo genera también una emocionalidad, y esa emocionalidad viene acompañada de un recableado neural. Y Ujú, si los educadores no lo tienen claro, y cuáles son, a partir de ese conflicto cognitivo y ese factor emocional y ese recableado neural, cuáles son los procesos que se generan en ese recableado, los transmisores que entran en condicionamiento, entonces
ni el lenguaje matemático, ni ningún otro, ni ningún otro formato de expresividad va a estar debidamente fundamentado porque no hay un conflicto cognitivo que no genere nuevos conocimientos, sino que va a generar confusión. Entonces, es allí lo de suma importancia que los educadores tengan esto muy claro, lo dominen efectivamente. Gracias por recordarnos esto. Y ahora, permítame un paréntesis para hacer algunas señalizaciones que nos interesa exponer brevemente y retomamos con usted la secuencia. Queremos referirnos ahora, voy a poner esto en modo, ahora sí. Bueno, ya hemos visto lo que la doctora Viafane nos ha recordado con relación al dominio de los conceptos, la psicología del aprendizaje, privilegiar el razonamiento, promover conflictos cognitivos. Conocer sobre las neuronas, imprescindible hoy en día en la formación de educadores, formalizar el lenguaje matemático. Y sobre esto queremos referirnos a una circunstancia de suma importancia, desarrollar talento humano en cada individuo, porque todos nacemos con talento, pero es necesario estimularlo, estructurarlo y potenciarlo en cada individuo. De manera que, al tener el colectivo de estudiantes, cada uno en sus talentos, podamos hacer esa gestión del grupo, del colectivo, para llevarlos a espacios de mayor capacidad, que es ya el intercambio de talentos para formar equipos. Más allá de esto está la promoción de capital humano en el colectivo social, es decir, el equipo aprende a hacer cosas en conjunto. Esa es la primera versión de capital humano, porque luego viene lo que es la gestión del capital humano. Pero capital humano no son todos los pobladores de un país. Capital humano es el potencial que tiene el colectivo social y que está ocupado, que está empleado. Y esto es siempre consecuencia de sociedades que aprenden a trabajar en equipo, que intercambian el talento, que han desarrollado su propio talento, es decir, desde la parte individual básica van construyendo sociedad, aprenden a trabajar en equipo y cuando llegan ya a la adultez y están ocupados, intercambian experiencias y se fortalecen mutuamente, todos son capital humano. Pero si no aprendieron a trabajar en equipo, si no se genera empleo, si no se generan potenciales productivos, solo unos cuantos configuran el capital humano porque solo unos cuantos tienen potencial de producción y están empleados u ocupados. Entonces, esta es una circunstancia que nos obliga a los educadores a tener muy en cuenta porque las primeras piedras del desarrollo del colectivo social están en manos de los educadores, de nosotros. A partir de esta idea, entender que todo esto es un circuito, ¿no? Que tiene que ver entonces con un planeamiento del desarrollo de capital humano desde las bases, desde el talento de cada individuo. Queremos poner también a consideración la necesidad de integrar distintas variables en el desarrollo de los individuos hoy en día, porque no es únicamente conocimientos. Hoy en día, en los países europeos y en muchas empresas peruanas, la primera evaluación para contratar a, a un postulante es coeficiente cerebral, que es más que coeficiente intelectual. Hoy en día ya se utilizan equipos para testear la actividad eléctrica del cerebro. La conectómica ya está en nuestras manos, ya se practica acá en Perú y hay muchas empresas que ya lo están utilizando. ¿Para qué? Para conocer el potencial de desarrollo intelectual y de actividad eléctrica y de cableado cerebral que tienen las personas. Pasan este examen, el siguiente examen es madurez emocional, que se evalúa con los test de actitudes y tendencias. Si aprueban este examen, recién le toman exámenes de conocimientos. Y otra variable en muchas instituciones es el potencial antropométrico. ¿Por qué? Porque si voy a llevar ingenieros a trabajar en zonas altoandinas, necesito conocer que tienen resistencia física. Y así entonces tenemos cuatro variables: coeficiente cerebral,
madurez emocional o actitudes y tendencias, conocimientos y potencial antropométrico. Y la quinta variable, que ya está en manos del campo clínico, es la evolución de la salud mental y física. Estas cinco variables son las que nos ayudan a conocer o reconocer el potencial de cada individuo. Y de la suma de esos potenciales se generan indicadores. Y con esos indicadores, ¿quiénes trabajan? Los que hacen planeamiento de desarrollo de capital humano. Esto necesitamos hacerlo. Es muy importante que las facultades de educación incorporen esto porque de ello va a depender la construcción del ciudadano de la sociedad cuántica que todos los autores pronostican que empezará intensamente en el 2030. O sea que ya termina la sociedad digital. Tenemos que dar estos pasos. Y en ese camino, ¿qué ha llegado? Ha llegado esto que ahora se llama gestión del capital humano. Ahora se exige la producción de contenidos, la industria de contenidos. Citamos del paisaje porque es lo que tenemos más a la mano. Nuestro país tiene una gran riqueza paisajista. ¿Por qué no la convertimos en contenidos que sirven no solamente para que los estudiantes practiquen las características de sus territorios e intercambien experiencias a través de Internet con la guía de los educadores, sino porque eso se va a convertir en una industria como lo hace Colombia, que ha convertido su paisaje en la industria del turismo esotérico, del turismo paisajista, del turismo de aventura? ¿Por qué no lo hacemos en Perú? La educación en línea ya es algo que ya se incorporó en el mundo académico. Y la cultura y protección de la imagen personal, social, empresarial e institucional. Recomendamos a todos con quienes compartimos experiencias, educar a los jóvenes para que no pongan sus fotos y sus privacidades en las redes sociales porque los delincuentes las utilizan. Y así, muchos otros aspectos que tienen que ver con la cultura y protección de la imagen personal, de la imagen social, de la imagen empresarial, de la imagen institucional. A partir de estos enunciados, doctora, permítame por favor retornar al tema de la formación de docentes de la especialidad de matemática. Y para este caso, en primer término, hablar de los logros. Doctora Villafane, agradeceremos conocer de su experiencia, logros en la formación de docentes de la especialidad de matemática. Uno de los logros es justamente tener esa malla curricular que les he presentado, donde no solamente se ve la parte humanística, el conocimiento de nuestra historia, de la psicología, de las ciencias naturales para cuidar el ambiente, ¿no? Porque todas las asignaturas tienen un objetivo, ¿no? Para su formación. Entonces, en cuanto a la especialidad, ya les presentaba de que tiene una serie de contenidos, pero que también deben ser revisados. Y justamente estamos en esa etapa de revisar, ¿no? Que esté relacionado, por ejemplo, con la informática, ¿no? Un poco más. Y en cuanto a la didáctica, ¿no? Tenemos dos asignaturas que son los fundamentos de la didáctica. Y ahí está la parte de los enfoques pedagógicos, la parte de la psicología del aprendizaje de la matemática, ¿no? Eh, este, porque eh, y también hacerle ver que nosotros tenemos esa obligación de, de seguir desarrollando su inteligencia, su cerebro, ¿no? Y ahí viene esta parte del coeficiente cerebral, que es parte que a nosotros eso nos obliga, así como el profesor de educación física que tiene que ayudar a desarrollar la forma física, ¿no? La forma de los ejercicios, eh, cómo debe desarrollar los músculos de los niños, de los jóvenes. A nosotros es nuestra obligación ocuparnos del pensamiento lógico, de la formación, de conceptos, de la coherencia, de lo que nos expresamos, inclusive, ¿no?
y también la inteligencia emocional, ¿no? Que usted también está, eso es muy importante, porque en matemática, si los alumnos resuelven, se emocionan, eh, levantan su espíritu, y cuando no lo resuelven, también están pensativos hasta lograr ver cómo solucionan. Creo que es una de las asignaturas donde se puede expresar, ¿no? A pesar de que uno se concentra, pero después uno se expresa con una gran satisfacción de haber resuelto un problema, que no sucede en otras áreas, ¿no? Entonces, es eso lo que infundimos también a nuestros estudiantes para que tengan esa, ese pensamiento, ¿no? Ujú. Que aunque tengamos currículums de educación básica, que de repente no se logra esto, pero que ellos den su granito adicional hacia el desarrollo de los estudiantes, de los Ujú. jóvenes, de los adolescentes, que son justamente, lo que tenemos es el resultado de lo que estamos haciendo, lo que tenemos en nuestra población. Eso creo que es para hacerse una autoevaluación. La caracterización del docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle siempre es reconocida, siempre. Y para cualquier institución educativa, contratar a un docente egresado de dicha universidad siempre es un paso bien dado. Sin embargo, como es natural, hay también dificultades de distinta naturaleza. Sobre ese particular, doctora, ¿qué podría añadir? Hay, por ejemplo, una de las primeras dificultades, nosotros, dentro de la parte, como les decía, la parte de fundamentos, tenemos metodologías, aplicamos, eh, proponemos, ¿no? Que los estudiantes utilicen diversas metodologías. eh, y, por ejemplo, que el alumno descubra y lo que aplique los conceptos que ha descubierto, que los formule, que los formalice. Pero cuando va al colegio, tiene un diseño curricular que es necesario, que también nosotros creo que eso sería una obligación de Edumate, hacer un chequeo, debe hacer propuestas, ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, ya nos estudia lógica, geometría es muy poco. Si hacemos una línea de desarrollo de la matemática, vemos, eh, por ejemplo, ya no vemos números reales. eh, Hay muchos temas que apoyan, ¿no? Que, por ejemplo, las demostraciones, ¿no? Las demostraciones lógicas. Y esos, eh, nosotros vemos, eso justamente en muchas de las demostraciones nos permite, pues, eh, tener coherencia en lo que decimos, lo que hablamos, lo que hacemos, que también, así como en la matemática, tiene un fundamento, un rigor lógico, propiedades, teoremas que demuestran la verdad, ¿no? Eh, eso, por eso, como decía antes, y la parte formativa, esa persona también va a tener una forma de comportarse, eh, teniendo esas, Ujú. eh, esos valores. O sea, también creamos muchos valores como es el orden, la disciplina, el entusiasmo, este, ver coherencia en lo que hacemos, en lo que decimos. Entonces, esa dificultad, ¿no? A veces los colegas, los jóvenes, cuando salen y regresan, dicen, pues, pero ¿cuándo vamos a enseñar como nos habíamos planteado en el colegio, en la universidad? Entonces, de alguna forma deben hacerlo, le digo, pero que no es que nos supervisan y ya no podemos hacerlo. Entonces, esa sería una dificultad.
Lo otro que tenemos es, pues, como decíamos en antes, que a veces ellos, este, por trabajar, no dejan de estudiar, no se gradúan, ¿no? Eh, pero ellos están satisfechos, o sea, de dificultades para su aprendizaje no lo tienen. Y si es el que sí tienen es porque eh, tiene problemas para que tienen trabajo o ya tienen familia, eso también es otra Ujú. dificultad. Sí, pues las circunstancias sociales son las que van frenando la velocidad con que los estudiantes se dedican a la universidad y jala mucho el tema de familia. Una dificultad notable para todas las universidades y en excepción para los colegios también es el currículo oculto, ¿no? Ese currículo informal, mejor dicho, porque sabemos dónde está, ya no es oculto, que es la Mm, gran influencia del móvil en el bolsillo de los chicos, era de la computadora, era de la televisión, ahora es de los tres. Y estos compiten con los educadores en ese acto formativo en el cual nos esforzamos para que los chicos adquieran esa coherencia y esa formalidad. Pero bueno, es el reto que tenemos en estos tiempos y los educadores de estos tiempos tenemos más trabajo que aquellos que nos educaron seguramente porque hay muchas influencias, hay un terrible mercado de influencias hoy en día. Doctora, ha sido muy grato estos momentos que hemos compartido. Permítame avanzar en el slide y decirle muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por la generosidad de habernos acompañado el día de hoy. Nuestro agradecimiento también a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que participa con nosotros en esta iniciativa de acercar experiencias, de compartirlas y de ver la viabilidad de una Conferencia Nacional de Autoridades de Matemática para que en conjunto podamos trabajar para superar los niveles en que hoy en día nos encontramos respecto del logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hoy día hemos conocido aspectos relacionados a la universidad, a la formación de maestros también, a los logros, a las dificultades y distintos conceptos que hemos podido conocer en el diálogo con la doctora Villafane, que son de especial importancia para los educadores hoy en día. El día viernes estaremos nuevamente juntos, pero tendremos la oportunidad de compartir en una mesa de trabajo en la que con otros profesionales de otras universidades estaremos revisando cómo ayudar a la educación básica regular a superar los niveles en que hoy día nos encontramos en los rankings, en logros de aprendizaje, en la lógica matemática, en la comprensión lectora, y superar aquello que el propio Ministerio de Educación encuentra cada vez que hace los censos anuales de logros de aprendizaje en las aulas. Trabajemos en equipo y creo que así podemos superar mucho de lo que ahora acontece en nuestro país. Doctora Viafane, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias a la universidad, el agradecimiento de Edumate y con seguridad de todos quienes nos acompañan en la sala el día de hoy en este formidable intercambio que usted nos ha ayudado. Nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad Nacional de Ingeniería, al Instituto de Matemática y Ciencias Afines de la Universidad Nacional de Ingeniería. Acá nuestros contactos, aquí nuestro teléfono, nuestra dirección, el correo en donde nos pueden ubicar